La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Le vamos a dar la bienvenida hasta ahora al profesor César Barrera Bazán, reconocido dirigente del Partido Patria Roja. En su momento ha sido diputado de la República. Qué gusto saludarlo, profesor. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Sí, muy buenos días y muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad de poder hacer llegar algunas ideas o planteamientos o puntos de vista sobre el devenir político en nuestro país y que indudablemente no está desconectado del cuadrilátero internacional, ¿no? Es muy complicada la situación, pero ahí estamos los políticos para efectivamente señalar un camino, además del diagnóstico, ¿no?, correspondiente. A la orden. En efecto, antes de conversar sobre lo que va a significar próximamente el tercer encuentro nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, vamos a tocar el tema que compete al análisis de la situación política, ¿no? ¿Cómo está mirando la situación política, profesor César Barrera, ¿no? Toda esta crisis constante que estamos viviendo en los últimos años, una crisis también de los partidos, un descrédito en el Parlamento Nacional, ¿no? Y además una desazón en la población, ¿no? ¿Cómo analiza lo que usted ha señalado, el cuadrilátero que nos ofrece en este momento y qué salidas podría haber? Mire, lo ocurrido en los últimos 100 días no es sino la eclosión de algo que se ha venido fermentando durante décadas, sino siglos, ¿no? De los sectores marginados, excluidos, maltratados, ninguneados, como es la palabra ahora muy en boga, ¿no?, del Estado, de esta sociedad manejada por gobiernos sucesivos. Y efectivamente llegó un momento en que esto eclosionó como una suerte que se destapa una olla de presión, ¿no? Y muestra de par en par el país que somos, no el país formal que aparece en los grandes medios que están interesados en decirnos pues que vamos bien, aunque no se hayan resuelto las brechas sociales, pero hay crecimiento. Contradictorio ese criterio, esa idea lamentable de algunos economistas, entre comillas, que tienen pues mucho interés en maquillar lo que está ocurriendo y nos dicen estamos creciendo, pero las brechas sociales no se han sido cubiertas, sino han sido profundizadas. Entonces la pregunta es ¿dónde hay ese crecimiento? Pero esa es parte del tema. La crisis política viene pues de antaño, ¿no?, de una vieja república que no tuvo proyecto de país. Se sumió en el interinaje militar, el militarismo y el caudillismo siempre estuvo ahí. Un gobierno civil como el de Balta y los otros que perecieron en el intento de modernizar, entre comillas, el país y ponerlo en la vereda de un capitalismo incipiente. Y fíjense en dónde estamos, ¿no? La faena lamentable, ¿no?, del guano y el salitre, esa riqueza que no se sabe, sí se sabe a qué bolsillo fue, y finalmente incluso nuestro país quedó endeudado, ¿no? Y en el siglo XX, el empuje de las fuerzas del cambio, el anarquismo primero, José Carlos Mariate, mismo Ayala Torre en sus etapas iniciales, planteaban efectivamente cambiar este país y reivindicar, ¿no es cierto?, lo que la bandera de la independencia, pero miren hasta dónde hemos llegado. No es casual y es lamentable que un país como el nuestro, en los últimos 30 años, todos los presidentes, a excepción de Paniagua, no estén pues implicados, o uno está en la cárcel, no, uno se pegó un balazo para evadir la justicia, pero todo lo demás es salpicado por la corrupción, la impericia, no, la ambición, la angurria y la repartija de los puestos públicos, ¿no? Ahora, profesor César Barrera. Lo que hemos estado padeciendo en los últimos momentos. La explosión, es una eclosión definitivamente de esa crisis. Miren, hay un repliegue de las fuerzas que han peleado, ¿no?, porque se le tenga en cuenta, con banderas que venían de que se vayan todos, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo,
se fue el Ejecutivo, por lo que ustedes conocen, el golpe fallido de Castillo que le permitió a la ultraderecha hacerse el poder absoluto. Y miren, hoy hay un repliegue, pero eso no acaba aquí, ¿no? Es como una ola que se repliega, toma viada y volverá, porque las causas profundas de ese descontento y de esas luchas no han sido resueltas, al contrario, se están agravando porque las leyes y las normas que está dando este Congreso y este gobierno lo único que hace es profundizar los intereses de los que siempre, ¿no?, se han beneficiado de las arcas del Estado y siempre han marginado a los amplios sectores, incluso a sabiendas que la gente va a seguir protestando, se va a organizar mejor, se están preparando no para resolver los problemas, sino para reprimir, ¿no?, a ese movimiento social, a ese movimiento cultural, a ese movimiento del Perú profundo, que reclama simple y llanamente que el Estado asuma su rol, que reclama simplemente que lo tengan en cuenta, que reclama que ellos también son peruanos, que reclama que se le respete su dignidad en todo sentido de la palabra y no se le maltrate como se ha maltratado. Pero hoy vemos que un gobierno autoritario, un gobierno cívico-militar, es obvio, ¿no?, y un gobierno que va afirmando criterios Ahora, absolutamente represivos, intolerantes, fascistoides, ¿no? profesor, usted ha hecho toda una descripción de la historia en el país y todos los vaivenes, y sobre todo le ha puesto mucho énfasis al tema de que no se ha logrado el cierre de brecha social. Hay otro elemento que también va de la mano de lo que ha ocurrido en la política en nuestro país, ¿no? Es la corrupción, ¿no? Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, la corrupción ahora ha venido de sectores de la izquierda, sectores de centro y sectores de la derecha. O sea, la corrupción es transversal hoy en nuestro país. Estamos viendo que es uno de los principales elementos por la cual se le tiene mucha desconfianza a los sectores políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces se llega con distintos discursos, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Usted ha dicho lucrar con las arcas del Estado, ¿no?, hacer usufructo del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer allí? ¿Qué falta? Cultura política, organización política, un principio de ética, en todos lados. Miren, yo creo que aquí hay que ser claro y directo y, como dicen, sin anestesia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué en los últimos 30 años los presidentes y otros están donde están, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué la corrupción es un asunto transversal, como una mancha de aceite? No lo ha empapado todo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Cuando se habla de el capitalismo salvaje, no es una expresión ni una tipificación de las izquierdas. Fue el Papa Juan Pablo, creo que el que lo tipificó, el famoso modelo neoliberal o ultraliberal, que era el capitalismo salvaje, es decir, el capitalismo sin derechos de la gente, sin mirar el futuro del género humano, simplemente depredar. Y el neoliberalismo no es solamente hegemonía económica, manejo político, social, sino fundamentalmente ideología, concepción, pensamiento. Es el individualismo atroz, es el utilitarismo en su máxima expresión, que tiene que ver con el prebendismo de la función pública y que tiene que ver que objetivamente pues estamos envueltos en lo que se llama el pragmatismo, que es la filosofía global del capitalismo. Y pragmatismo significa lo que decía Nicolás Maquiavelo hace siglos, ¿no?, que el fin justifica los medios, es decir, con tal de llegar al poder o mantenerse, cualquier medio es lícito entre comillas, moral, inmoral, ya no hay solidaridad, no hay lealtad, no hay valores, todo vale con tal de hacerse y depredar, en este caso, las arcas del Estado. El utilitarismo está ahí está. Esa frase que a veces el 90 dijimos, eso están locos, pero no estaban tan locos, de ya empezar a aceptar que roba pero hace obra, ¿no? Miren lo que estamos diciendo.
Hoy se ha envilecido la política. La política ahora es un artículo de mercado, un artículo de mercado la política, ¿no? Se alquila, se vende, ¿no es cierto? Se compra, el cuánto hay, el cómo es, se ha impuesto. Aquí vemos candidatos que aparecen de la nada o que han transitado por más o menos media docena de partidos, de organizaciones políticas, y bueno, invierten, entre comillas, como un negocio, ¿no? El objetivo no es servir a la comunidad, ¿no? Desde el cargo público, no servirse de él, ¿no? Engordarse de él. Y lo que venga después, bueno, en fin, es la suerte, como dicen ellos, ¿no? Antes, cuando un alcalde o un funcionario público de otro nivel caía en una actitud delincuencial, era un escándalo, ¿no? Pero no, hoy es una cuestión de todos los días. Más bien lo raro es que haya algunos honrados todavía, ¿no? Ahora, y hay ¿Por un qué? detalle, mire, usted ha citado el caso de los presidentes de la República y en realidad hay que mencionarlo con nombre propio, ¿no? Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, ¿no? Pero nos estamos olvidando otro elemento, los gobiernos subnacionales, nadie los toca. ¿Cuál es la razón por la que los gobiernos subnacionales y muchos han levantado las banderas de la izquierda? Caso de Gregorio Santos, caso de Acurio Tito en el Cusco, y le puedo mencionar varios nombres más, ¿no?, que han levantado, ¿no? La propia Susana Villarán, ¿no? Entonces, que levantaban esas banderas del progresismo, ¿no? Entonces, lo que usted acaba de decir, algo, se ha envilecido la política, porque así como menciona la izquierda, también tengo que mencionar a gente de la derecha, ¿no?, que está metido en actos de corrupción, ¿no? Entonces, Claro. ¿ese Miren, envelecimiento hace que la gente no confíe en los partidos en estos momentos? exactamente, sí, sí. Y tienen mucha razón, porque todos son iguales y nos meten en el mismo bolso, ¿no? Y no creen que efectivamente nosotros y algunos partidos no estamos metidos en el lodo de la corrupción, sino todos son iguales, ¿no? Y eso es lamentable. Se ha banalizado la política, se tiene como un artículo efectivamente, ¿no?, de compra y venta. Miren ustedes los partidos en que se han convertido en un magnífico negocio, tanto que no se habla del partido programático, etcétera, sino el partido es decir, del propietario. Hay un criterio pues patrimonialista de la política y de los partidos. Es un gran negocio tener un partido o inventar un partido, ¿no? Y ya se sabe para qué. Entonces lo que se está planteando aquí es definitivamente poner un pare, una estaca definitiva y levantar banderas que efectivamente que se vayan todos los corruptos, cualquiera sea el antifaz detrás del cual se enmascaran, ¿no? Y lo lamentable es que efectivamente hay gente de izquierda que ha caído en el lodo, pues, ¿no?, el lodazal de la corrupción, con el cual no ponemos tampoco ningún dedo de reparo, ¿no? Deben ser castigados e incluso doblemente porque se entendía que era la enseña, que era el ejemplo a seguir de honradez, de eficiencia, ¿no?, de trabajo democrático, que al final terminaron pues embarrados en la misma ciénaga, ¿no?, de la corrupción. Y eso está en el ambiente, lo lamentable es eso, en el ambiente. Se ha impuesto como un sentido común el tema del aprovechamiento, el tema de sacar ventaja, el tema de ver las arcas públicas y la función pública como la llave maestra o la ganzúa para depredar, ¿no?, los bienes del Estado y de todos, ¿no? Oiga, no es casual, como tú dices, que los gobiernos regionales, la gran mayoría, están hasta el cuello, ¿no? Embarrados de la corrupción. Casi no hay excepciones, hay buenas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero a todos los salpica y eso es lamentable. De arriba abajo y a los costados, donde vamos encontramos funcionarios públicos no corrompidos, pero cuando se habla de corrupción de funcionarios, también hablamos de corruptores, ¿no? Porque el funcionario solo público no existe, está el otro privado, ¿no?, que está al costado, el corruptor. Es decir, que el tema de la corrupción implica una grave crisis moral de nuestra sociedad. Y por eso nosotros hablamos de regeneración moral, de pelear y construir un edificio
ideológico, político creíble, limpio, ¿no? Aséptico, ¿no? Y un gobierno democrático, pues democrático en el sentido en que gobierne de cara a la población, que dé cuenta efectivamente de lo que está haciendo. Hoy nadie da cuenta, simple y llanamente aparecen en los Facebook diciendo que están haciendo de todo y están gastando de todo, pero lo que están haciendo es simple y llanamente llevarse las cosas para su bolsillo, ¿no? Y por eso hablamos de un gobierno democrático, patriótico, porque hay que querer la patria. El sentido de pertenencia a nuestro país se ha perdido. El trabajar en función, ¿no?, de los demás ya es para algunos lados es cuestión de tontos, increíble, pero algunos lo señalan de esa manera, pero también de regeneración moral. Yo digo que tenemos que fumigar la política, tenemos que limpiar la política. Tenemos que nadar contra la corriente con lo que estamos haciendo. Y por eso no todos los izquierdistas estamos metidos en el azar de la corrupción, ¿no? Pero efectivamente el gobierno como el último, ¿no?, de Castillo, ha sido ¿no?, una enseña en la cual la derecha, sobre todo conservadora, y que nada de limpieza puede exhibir en la cabeza de un gobierno tan inepto y al final tan metido en la corrupción, le sirve como ejemplo decir, ahí está la izquierda, todos son iguales, ¿no? E incluso su bancada, la bancada de la izquierda, esa bancada que va de un lado a otro en función de sus intereses de pandilla, eso no es la izquierda, ¿no? Ahora, es simple y llanamente lo lógico, lamentable. Y no, el primer y segundo encuentro de las izquierdas, digo, Castillo, llegan levantando banderas radicales, entre comillas, que al final él ni las entendía. Ahora, pero la gente quería que le hablen claro y votaron por él y decía, bueno, es un maestro rural y un rondero. Mentira, nunca fue rondero. Pero en fin, se votó por él, etcétera, etcétera. Y miren en qué terminó, ¿no? En peor de lo mismo, ¿no? Es una barbaridad ese tipo de gestión. Empeñarse con sus socios y pelearse no por asuntos ideológicos y políticos de mejor gestión, sino de quién se queda con tal o cual ministerio, la repartija, ¿no? Ahí está, obvio, ¿no? Obvio. Ahora, ¿por qué tantos ministros? Cada semana un ministro. Oye, no hay seguridad nacional ahora, por todos lados está la delincuencia. Y creo que hemos tenido, ¿no?, 7 o 8 ministros del interior. Oiga, en año y medio. ¿Eso qué significa? Que es una irresponsabilidad completa, total. Que se busca elementos ad hoc. ¿Para qué? ¿Para que den seguridad? No. Para que ocurra lo que está ocurriendo lamentablemente con la policía y otras cosas más, ¿no? Es decir, el cuánto hay y el cómo es también atraviesa nuestras instituciones que debieran permanecer incólumes, ¿no? Y al margen de el salpicar, ¿no?, diario que existe la corrupción. Profesor. Entonces, nosotros reconocemos y decimos que lamentablemente hay gente que ha traicionado, pues, las banderas históricas de las izquierdas y ha caído en el azar de la corrupción, ¿no? Tú has mencionado a Goya, has mencionado a la alcaldesa de Lima, ex alcaldesa de Lima, acaba de mencionar al propio Castillo, ¿no?, que es una vergüenza realmente, una vergüenza. Yo soy profesor, pero no por eso efectivamente uno puede pasar por alto esta situación y al final se creyó, pues, que tenía el mando y era el jefe supremo de todo el mundo y dio ese golpe cantinflesco, ¿no? Cantinflesco, y que le permitió a la derecha, y con una facilidad enorme, ¿no?, de vacarlo y la derecha asumir absolutamente el poder absoluto, pues, en todo sentido de la palabra, ¿no? Eso no puede, de ninguna manera puede obviarse. Y si uno es de izquierda y todo lo demás, tiene que asumir la realidad, porque la realidad es lo que es, aunque se diga al revés. El señor, pues, no es, él mismo dijo que no era de izquierda ni de derecha, sino que era del movimiento popular, ¿no? Y que lo primero que hizo en el gobierno fue negarse a una unidad no más solvente, con mejores perspectivas, con elementos y organizaciones respetables que le den un sentido, un rumbo
decente, profesional a su gobierno, pero no. ¿A qué se dedicó? A lo mismo que siempre ha hecho la derecha y tanto, ¿a qué cosa? A depredar el Estado, a repartirse los puestos Profesor, públicos. Una cuestión vergonzosa que no puede volver a ocurrir. profesor, aprovechemos para hablar de justamente de la perspectiva de la izquierda. Usted es uno de los impulsores, o por lo menos uno de los más entusiastas, para el próximo tercer encuentro nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de este encuentro? ¿Qué organizaciones participan? ¿Y cuál es el norte? ¿Hacia dónde va? Mira, ocurrió lo que ustedes conocen, ¿no? Cuando se da la segunda ronda, había que optar entre Castillo, que podía ser una opción efectivamente popular, democrática y de izquierda, y la mugre, que era pues Keiko Fujimori. Y ahí no solamente votamos algunos izquierdistas y otros más, ¿no? El campesinado, sectores medios, sectores excluidos, sino incluso sectores liberales, sectores de derecha, antifujimoristas y antiqueiquistas, ¿no? No entendieron, no entendieron ese mensaje. Y lo primero que dijeron, creo que fue mi amigo Vladimir, y que había votado millones de gente, ¿no? Por Perú Libre en la segunda ronda. Y bueno, eso lo convertía pues en vanguardia del pueblo peruano y en, en el referente, ¿no? A seguir, y eso absolutamente, ¿no? Porque habían votado por el programa de Perú Libre. La pregunta es quién leyó el programa de Perú Libre, ¿no? Justamente estamos hablando ya del tercer encuentro nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresista que va a tener lugar en los próximos días en Lima, ¿no? Y naturalmente es pertinente conocer quiénes participan, qué organizaciones participan y sobre todo, ¿no? Cuál es el horizonte, cuál es el norte de esta coordinadora, ¿no? Si tiene como intención aglutinar a todas las fuerzas de izquierda y de qué manera esta se va a ir decantando, ¿no? Sí, le escucho. Ya, El primer sí, encuentro se sí. realizó hace casi un año, ¿no? ¿Ya? Y ahí se debatió muy certeramente hacia dónde íbamos, ¿no? Se habló en general de la vieja república que está agotada, lo que nos lleva al modelo y que había que refundar este país con un proyecto de país, un proyecto nacional que le dé rumbo y sentido, con una constitución que le sirva de soporte jurídico y político, etcétera, etcétera. Y habló, y se dice, ahí está textualmente escrito, y fue un acuerdo unánime de todas las izquierdas allí, de que lamentablemente Castillo había olvidado la bandera del cambio y por durar no ya se había abrazado al carrusel de la continuidad del modelo. Por lo tanto, la orientación era ni golpismo de la derecha, ni continuismo del gobierno, ni corrupción. Y había que diferenciarnos. Y había que construir eso. Lamentablemente, el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, ya ustedes deben conocerlos, nos terruqueó. Ahí están los documentos que lo denunciamos y planteamos la renuncia del Ministerio del Interior, señalando que ese encuentro había sido y es un peligro terrorista, ¿no? Y miren, con esas cosas tan absurdas, ¿no? Lamentables. Pero en fin, uno de los problemas que tenemos en las izquierdas es que nuestros encuentros y nuestros acuerdos son muy importantes, muy interesantes. Sin embargo, en ejecutarlos y ser consecuentes con ellos, ahí también hay bastantes fisuras y abismos, ¿no? Uno de los problemas que entrampó a la izquierda fue la conducta a llevar frente al gobierno. Un sector señalaba que aún no había que diferenciar, no sé, origen campesino y no sé cuánto. No estaba en discusión su origen campesino. Nos quedan un par de minutos, profesor. Explíquenos de manera puntual acerca del tercer encuentro nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresista. Le decía, profesor César Barrera, que nos queda ya un par de minutos y explíquenos de manera puntual cuándo va a ser la fecha de este tercer encuentro nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresista, por favor. Sí, ya está en circulación a nivel nacional la convocatoria, que van a asistir no solamente las organizaciones, ¿no?, de alcance
precario, pero alcance al fin no nacional. No somos las mismas organizaciones de antes. Es parte del debilitamiento de la política y los partidos, pero van a asistir frentes de varias regiones, personalidades que tienen mucho que decir, aportar y aconsejar. Es decir, va a ser una apertura en todo sentido de la palabra. Va a ser el día domingo 23 de abril, ¿no? En el local de Miro Quesada 360, frente a la CNA, cerca del Cercado. Fue ahí también el primer y segundo encuentro, ahora será el tercer encuentro. Los esperamos a ustedes para que puedan informar e informarse del desarrollo, ¿no?, de este evento. Lo que sí puedo decirte que ya existe un poco más de madurez en las fuerzas de izquierda de tomar con responsabilidad este tipo de eventos y no dilapidar el tiempo en cosas que ya conocemos, sino ir directamente al meollo de los temas y ver efectivamente cómo actuamos en función de lo mismo. Nosotros somos partícipes de la más grande unidad de las izquierdas, el progresismo, el movimiento popular, de todos aquellos que buscan el cambio, la justicia social, pero sobre todo, ahora sobre todo, el tema, ¿no?, de la refundación de esta vieja república que ya no da más, ¿no?, el tema del proyecto de país que orienta esa república nueva y el sustento político y jurídico de una nueva constitución. Es decir, ya una visión más estratégica y no solamente coyuntural. Por supuesto que aprobaremos, ¿no?, nuestra inclusión a lo largo y ancho del país en las luchas regionales, no locales y nacionales que se den, ya no de manera tan espontánea como vivimos los últimos 100 días, sino de manera planificada, inteligente, coherente y con un proyecto y banderas absolutamente tangibles y posibles de alcanzar. Están invitados para el día 23 de abril en el local de Miro Quesada 360, cercado de Lima. Allí va a llevarse a cabo el tercer encuentro nacional de las izquierdas, el progresismo y el movimiento popular. Muy bien, profesor César Barrera Bazán, dirigente del Partido Patria Roja. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. De igual manera. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Conversamos con el profesor César Barrera Bazán. La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV.